El jardinero estaba limpiando la maleza y se topó con una extraña puerta de acero. Hubiera sido mejor no ver nunca lo que se escondía detrás de ella. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. Marcus siempre había sentido que su vida estaba unida a la tierra de un modo casi sagrado. Desde niño había aprendido que en la pobreza no quedaba mucho espacio para ilusiones, pero sí para la dignidad del trabajo. Sus manos anchas, curtidas por décadas de esfuerzo, eran como raíces que lo ligaban al suelo. Cada callo era testimonio de jornadas enteras, arrancando maleza, cortando ramas secas, plantando flores en terrenos descuidados, devolviendo vida donde solo quedaba abandono. Para él, la tierra tenía un lenguaje honesto que ningún ser humano podía imitar. Solo daba lo que se le ofrecía, sin engaños, sin trampas. Esa justicia silenciosa había salvado a Marcus de la perdición a la que se habían arrojado muchos de sus amigos de juventud. Ellos eligieron el camino de la violencia o de los pequeños delitos que terminaban en cárceles o cementerios prematuros. Él, en cambio, eligió la fatiga de la azada y el machete, y esa decisión lo convirtió en un hombre al que no le sobraba nada, pero al que tampoco le faltaba lo esencial. Cuando recibió la llamada que le ofrecía un nuevo trabajo, Marcus percibió un extraño presentimiento. No se trataba de un encargo común, como limpiar el patio de una casa o diseñar un pequeño jardín en una residencia elegante. El hombre que lo contactó hablaba con voz neutra, casi fría, y explicó que había adquirido una vieja mansión en Connecticut, una propiedad abandonada durante décadas, cuyo jardín se había transformado en un bosque salvaje. La tarea consistía en devolverle un orden, arrancar la espesura y abrir paso a la luz donde reinaba la penumbra. La paga era generosa, mucho más de lo que Marcus había visto en otros contratos. Aceptó, tanto por necesidad como por orgullo profesional, pues intuía que enfrentarse a un terreno así pondría a prueba toda su experiencia. No obstante, aquella voz y aquel ofrecimiento se le quedaron grabados en la memoria, como si detrás hubiese un secreto que no se atrevía a revelar. La primera mañana en que llegó a la propiedad, el sol apenas comenzaba a levantarse, y el aire estaba impregnado de humedad y silencio. Marcus descendió de su vieja camioneta, se ajustó el sombrero y observó el panorama. Ante él se alzaba la mansión, imponente y decadente, con paredes de piedra que habían resistido los embates del tiempo, pero no su deterioro. Grietas profundas surcaban los muros, y ventanas enormes habían sido clausuradas con tablones ennegrecidos por la lluvia de muchos años. El tejado estaba cubierto de musgo, un manto verdoso que recordaba a un sudario extendido sobre un cadáver. Las enredaderas trepaban como serpientes, aferrándose con violencia a la fachada, intentando arrastrar el edificio entero hacia la tierra. El camino de entrada, que alguna vez debió de ser una elegante avenida privada, era casi intransitable. Raíces gruesas atravesaban el asfalto cuarteado, y las malas hierbas crecían hasta la cintura. A los costados, estatuas olvidadas de ángeles y figuras mitológicas vigilaban con rostros desgastados, sus facciones borradas por la intemperie. El mármol que una vez brilló ahora estaba cubierto de líquenes, y los brazos de las esculturas parecían extendidos en un gesto de advertencia. Marcus respiró hondo. El olor del lugar era una mezcla de madera podrida, tierra húmeda y un matiz agrio que no lograba identificar. Pronto llegaron sus compañeros, hombres curtidos como él, con quienes había trabajado en muchos proyectos. Confiaban en su liderazgo silencioso y sabían que Marcus jamás les pediría algo que no estuviera dispuesto a hacer primero. Tras intercambiar saludos, comenzaron la ardua labor. El machete de Marcus brilló al cortar los primeros arbustos, y el sonido metálico resonó entre los árboles, como si despertara ecos dormidos. La maleza se resistía como si estuviera viva. Las ramas arañaban sus brazos, las espinas se clavaban en la piel. Los troncos se doblaban con fuerza casi animal. Aún así, el grupo avanzó poco a poco, arrancando raíces, despejando senderos invisibles desde hacía mucho tiempo. Marcus notó algo inquietante desde el principio. El jardín no parecía simplemente abandonado a la voluntad del tiempo. Había una especie de intencionalidad en el desorden, como si cada enredadera, cada matorral y cada árbol hubieran sido colocados allí para ocultar algo.
Esa idea se le quedó grabada en la mente mientras trabajaba, aunque intentó desecharla. Sin embargo, los indicios se repetían, cadenas oxidadas medio enterradas en la tierra, como si hubieran servido para sujetar a alguien o algo. Escalones de piedra que surgían de la nada y se perdían en el aire. Restos de una escalera que no llevaba a ningún sitio. Claros en el terreno donde la tierra estaba tan lisa y compacta que parecía haber sido pisada una y otra vez, aunque no había razón para que nadie hubiera pasado por allí en décadas. Durante las pausas, sus compañeros comentaban lo extraño del lugar, riéndose con nerviosismo, pero Marcus apenas respondía. Su instinto le decía que no debía bromear con aquella tierra. Cada golpe de machete, cada raíz arrancada le transmitía una sensación de estar rompiendo una tela invisible, un velo que el jardín había tejido a lo largo de los años para cubrir un secreto. El aire estaba impregnado de una tensión que nadie nombraba, pero todos sentían. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el tejado en ruinas, Marcus se detuvo un momento, sudoroso y fatigado. Miró a su alrededor y vio el resultado de la jornada. Montones de ramas cortadas, pasillos abiertos a través de la espesura, claros donde antes había selva. Y sin embargo, en lugar de alivio, lo embargó un desasosiego más intenso. Era como si, en lugar de limpiar el jardín, estuviera desvelando un rostro que no quería ser visto. Esa noche, de regreso a su casa, Marcus cenó en silencio y apenas probó bocado. Su mente seguía en la mansión, entre los ángeles cubiertos de musgo y el hedor de tierra revuelta. Se acostó tarde, pero el sueño no lo abrazaba. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba las cadenas, los escalones rotos, el aire espeso que parecía contener una advertencia. Se dijo a sí mismo que era cansancio, que todo viejo terreno guarda sus rarezas, pero la inquietud persistía. Al día siguiente, antes de que amaneciera por completo, Marcus ya estaba en la camioneta rumbo al trabajo. Sentía una urgencia difícil de explicar. Cuando llegó al portón herrumbroso de la propiedad, aún sin sus compañeros, el rocío de la mañana brillaba en las hojas como pequeños fragmentos de cristal. El silencio era absoluto, roto solo por el canto breve de algún pájaro que enseguida se apagaba. Caminó directo hacia la parte del jardín que más lo había inquietado el día anterior, donde la maleza parecía crecer con más violencia, como si defendiera algo. Se detuvo frente a aquel muro de vegetación y respiró hondo. El machete en su mano pesaba más que nunca, como si presintiera la importancia del golpe que estaba a punto de dar. Marcus lo levantó y lo descargó con fuerza. El sonido que siguió no fue el crujido habitual de la madera, ni el chasquido de una rama rota. Fue un golpe seco, metálico, un eco extraño que le recorrió los huesos. Se inclinó con rapidez, apartó las hojas y, con sus dedos ásperos, palpó lo que había debajo. El frío del hierro lo estremeció. Allí, bajo las raíces gruesas como serpientes y la tierra húmeda, yacía algo más que una roca o un trozo de chatarra olvidado. Marcus había descubierto una superficie de metal oxidado, incrustada en el suelo como una herida sellada por la maleza. Su respiración se agitó y durante un instante, el mundo pareció detenerse. La mansión se erguía detrás de él como un gigante en ruinas. El jardín respiraba en un silencio expectante, y Marcus supo, con absoluta certeza, que lo que había golpeado no era un simple trozo de hierro. Había encontrado una puerta. El eco metálico del machete aún retumbaba en los oídos de Marcus cuando apartó la maleza con las manos temblorosas. El hierro frío, cubierto de una costra de óxido que se deshacía en sus dedos, revelaba poco a poco su verdadera naturaleza. No era un trozo suelto de maquinaria, ni una herramienta olvidada por algún jardinero antiguo, sino algo mucho más grande. Con cada golpe y cada tirón de raíces, la superficie parecía más definida, hasta formar un contorno recto, geométrico, imposible de atribuir al azar. Marcus se inclinó sobre la tierra húmeda, sintiendo el olor penetrante del moho y el hierro corroído, y supo que estaba ante una puerta. Sus compañeros llegaron poco después, cargando las herramientas y hablando en voz alta, hasta que lo vieron agachado en silencio, con la mirada fija en el suelo. El bullicio se apagó, como si alguien hubiera cerrado una ventana al mundo exterior. Se acercaron, y el primero en asomarse abrió mucho los ojos,
incapaz de ocultar la sorpresa. «¿Qué demonios es esto?», murmuró uno, mientras otro, más joven, retrocedía un paso con el machete aún en la mano, como si de repente se encontrara ante algo prohibido. Marcus no respondió. Se limitó a seguir retirando raíces, golpeando con el filo y arrancando trozos de tierra hasta que la forma quedó clara. Una puerta de hierro macizo, baja y ancha, con un candado oxidado que parecía fundido en la cerradura. El metal estaba tan corroído que se desmoronaba al tacto, pero bajo esa costra se adivinaba una solidez brutal, como si hubiese sido construido para resistir siglos. Nadie hablaba. El silencio que reinaba en ese rincón del jardín se volvió casi insoportable, interrumpido solo por la respiración entrecortada de los hombres. «Esto no es cosa nuestra», dijo finalmente uno de ellos, rompiendo la quietud. «Estamos aquí para limpiar un jardín, no para abrir tumbas». Otro, más incrédulo que temeroso, sonrió nervioso. «Tal vez solo sea un viejo sótano o un almacén para herramientas. ¿Quién sabe? Podría haber vino allá abajo». Su risa murió pronto al ver que Marcus seguía sin sonreír. El jardinero se incorporó lentamente, con la espalda rígida y el machete aún en la mano. Observó la puerta como quien contempla una frontera invisible, un umbral que nunca debió ser tocado. Y sin embargo, la curiosidad ardía en él con una fuerza que no había sentido desde su infancia. No era solo el misterio de lo desconocido, era la sensación de que aquella puerta había estado esperando ser descubierta, como si todo el bosque se hubiera confabulado para protegerla hasta ese momento. Los hombres discutieron en voz baja. Algunos insistían en que lo mejor era avisar al propietario y dejar que él decidiera. Otros, contagiados por el nerviosismo de Marcus, preferían alejarse de allí y seguir con el trabajo en otra parte del terreno. Pero Marcus, aunque no dijo nada, ya había tomado una decisión en su interior. No podía dejarla cerrada. Sentía que el hallazgo lo había marcado, que le pertenecía de alguna forma oscura y definitiva. Se arrodilló de nuevo y pasó la palma por la superficie rugosa. El hierro, frío y firme bajo la corrosión, parecía latir con una energía sorda. Imaginó las manos de quienes la habían construido, el esfuerzo de ocultarla bajo tierra, el propósito de que nunca volviera a abrirse. La idea lo estremeció, pero al mismo tiempo lo empujó con más fuerza hacia la acción. El resto del día trabajaron en silencio, despejando los alrededores. No se trataba solo de retirar maleza, sino de arrancar una piel que la naturaleza había tejido durante décadas. Cada raíz cortada, cada piedra movida, dejaba al descubierto un poco más del secreto. El sol avanzó lentamente por el cielo, y la sombra de la mansión cayó sobre ellos como un manto. El aire se volvió más denso, más frío, y los hombres empezaron a lanzar miradas nerviosas hacia el portón. Marcus, sin embargo, apenas notaba nada fuera de la presión en su pecho. Cuando el ocaso tiñó el cielo de naranja y púrpura, la puerta estaba casi despejada. Marcus se incorporó, el rostro empapado en sudor, y contempló el resultado. Allí, en medio del jardín en ruinas, un rectángulo de hierro oxidado se hundía en la tierra como la boca de un gigante dormido. Sus compañeros se apartaron, incapaces de acercarse más. Uno de ellos rompió el silencio. «Marcus, no sigamos con esto. No sabes qué puede haber detrás. Podría ser peligroso. ¿Y si es una fosa o algo peor?» El jardinero alzó la vista hacia ellos. Sus ojos, cansados y oscuros, no tenían la dureza de un jefe que impone autoridad, sino la firmeza de quien siente que el destino lo ha elegido. «Si alguien quiso esconder esto, tuvo sus motivos», dijo con voz grave. «Pero yo lo encontré, y no pienso darle la espalda». La noche los obligó a detenerse. El grupo recogió las herramientas en silencio, sin bromas ni comentarios. Mientras se marchaban, algunos miraban hacia atrás, como si temieran que la puerta se abriera sola en la oscuridad. Marcus condujo de vuelta a su casa sin decir palabra, pero aquella imagen lo persiguió todo el camino. El óxido, el candado, la boca oscura que aguardaba bajo tierra. Esa noche casi no durmió. Se revolvía en la cama, escuchando los ruidos de la calle como si fueran ecos de aquel lugar. Veía en sueños la puerta, veía raíces que crecían a su alrededor como brazos que intentaban cerrarla de nuevo.
se despertaba sobresaltado, con el corazón golpeando en su pecho, y volvía a cerrar los ojos solo para encontrarse otra vez frente al mismo hierro oxidado. Al amanecer, antes de que el sol saliera, ya estaba de nuevo en el camino hacia la mansión. El aire frío de la madrugada le golpeaba el rostro, y sus manos sudaban sobre el volante. No sabía con exactitud qué pensaba hacer, pero sí sabía que no podía dejar aquella puerta como estaba. Llegó antes que los demás, estacionó la camioneta y avanzó directo hacia el lugar. El rocío brillaba en las hojas, y un silencio expectante parecía flotar sobre el jardín. Se inclinó sobre la puerta y, con el machete, arrancó los últimos restos de raíces. La figura metálica apareció completa, sólida, casi amenazante. Marcus respiró hondo. El candado, hinchado por el óxido, parecía una pieza imposible de romper, pero no era eterno. Cuando los hombres llegaron más tarde, lo encontraron allí, arrodillado, con la mirada fija en el cerrojo como si se tratara de un enemigo personal. «Vamos a necesitar palancas», dijo sin levantar la vista. Sus compañeros se miraron entre sí, dubitativos. Nadie quería oponerse abiertamente, pero tampoco se sentían cómodos con la idea. Uno de ellos masculló: «Esto no me gusta nada, Marcus. No deberíamos estar aquí». Pero el jardinero se levantó y con una calma casi inquietante, repitió: «Traigan las palancas». El resto de la mañana transcurrió en un silencio cargado. Los hombres trabajaban en otras zonas, cortando ramas, despejando senderos, pero sus miradas regresaban una y otra vez a Marcus, que no se apartaba de la puerta. Era como si todo el jardín hubiera desaparecido para él. Solo existía aquel rectángulo de hierro incrustado en la tierra. Al mediodía, cuando el sol ardía sobre sus espaldas, Marcus reunió a los hombres y los llevó al lugar. Tomó una de las palancas, la colocó contra el candado y comenzó a hacer presión. El chirrido del metal oxidado fue como un grito ahogado. Los demás miraban en silencio, sin atreverse a intervenir. Marcus apretaba los dientes, la frente perlada de sudor, mientras el hierro resistía. Finalmente, con un crujido seco, el candado cedió. El sonido se extendió por el jardín como una fractura, un hueso roto en medio del silencio. Nadie habló. Solo se escuchaba el jadeo de Marcus, que permanecía agachado con la palanca aún en la mano. El candado roto colgaba como un diente arrancado. Por un momento, todos sintieron que habían cruzado un límite invisible. El aire se volvió más frío, y un silencio pesado cayó sobre ellos, como si el propio jardín hubiese contenido la respiración. Marcus se incorporó lentamente. La puerta seguía cerrada, pero ya no estaba sellada. Era solo cuestión de tirar de ella, y el secreto que había dormido bajo la tierra saldría a la luz. Miró a sus hombres. Algunos apartaron la vista, otros lo miraban con una mezcla de miedo y expectación. «Es nuestra decisión», dijo con voz ronca. «Nadie está obligado a quedarse, pero yo no me voy sin saber qué hay ahí dentro». La tensión se podía cortar con un cuchillo. El sol estaba en lo alto, pero la sombra de la mansión se proyectaba sobre ellos, alargando sus contornos como presagios. Marcus extendió la mano hacia el borde oxidado de la puerta, y en ese gesto se resumía todo. La curiosidad, el temor, la necesidad de cruzar un umbral que nunca había sido destinado para ojos comunes. El mundo parecía guardar silencio, aguardando su siguiente movimiento. El candado roto colgaba todavía del marco oxidado, cuando Marcus apoyó ambas manos sobre el hierro y con un esfuerzo que le tensó los músculos del cuello, tiró de la puerta hacia afuera. Al principio no cedió. Las raíces, la tierra apelmazada y el óxido la sujetaban como garras invisibles empeñadas en mantenerla cerrada. Pero poco a poco, con un quejido metálico que se arrastró como un lamento por todo el jardín, la hoja comenzó a abrirse. El sonido era tan profundo y desgarrador que a los hombres les recorrió un escalofrío por la espalda. Parecía el alarido de un animal herido después de décadas de silencio. Un soplo de aire frío emergió de las profundidades, húmedo y pesado, cargado de un olor acre que recordaba a moho, piedra mojada y hierro corrompido. Los hombres se apartaron instintivamente, llevándose la mano a la nariz o cubriéndose el rostro con la camisa. Marcus, sin embargo, permaneció inmóvil, con los ojos fijos en la abertura que se iba ensanchando poco a poco. Sentía que lo que estaba liberando no era simplemente un espacio vacío, sino algo más,
algo que había permanecido contenido bajo tierra durante demasiado tiempo. La puerta terminó por ceder del todo y quedó entreabierta, revelando tras de sí la parte superior de una escalera que descendía en línea recta hacia la oscuridad. Los escalones eran de hormigón, húmedos, resbaladizos por la condensación, y desaparecían pronto en un pozo negro que la luz del mediodía no lograba iluminar. Marcus tragó saliva. El contraste entre la claridad del jardín, llena de zumbidos de insectos y rumores de hojas, y ese agujero insondable que se abría bajo la tierra, era tan violento que le produjo un mareo momentáneo. Uno de los hombres, con voz entrecortada, fue el primero en romper el silencio. «Marcus, esto no es normal. No deberíamos bajar ahí. Mira esas escaleras. Se van quién sabe hasta dónde. Podría ser peligroso. Podría derrumbarse». El jardinero no apartó los ojos del boquete, como si la voz del otro llegara desde muy lejos. El aire frío que brotaba del subsuelo rozaba su rostro y lo estremecía. Sentía contra toda lógica que aquellas escaleras lo estaban llamando, invitándolo a cruzar un umbral del que ya no habría regreso. Encendió su linterna. El haz de luz cortó apenas unos metros de la penumbra antes de perderse en la densidad húmeda del aire subterráneo. El reflejo en las paredes de hormigón mostraba manchas oscuras de humedad que parecían heridas abiertas en la piedra. Marcus inspiró hondo y se volvió hacia los demás. «No tienen que acompañarme. Pueden esperar aquí, seguir con el trabajo, incluso marcharse si quieren. Pero yo necesito ver qué hay abajo». Hubo un murmullo de protesta, algunas voces en desacuerdo, otras en un tono temeroso. Finalmente, 3 de ellos se adelantaron, resignados a no dejarlo descender solo, aunque se notaba en sus rostros el miedo. Los demás se apartaron, incapaces de acercarse más, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Marcus, con la linterna en una mano y el machete en la otra, puso el pie en el primer escalón. El contacto del cemento húmedo le transmitió un frío áspero que se filtró por la suela de la bota hasta su pierna. Bajó un segundo peldaño, luego un tercero. El aire se volvió más denso, más cargado de olor a encierro, y cada paso hacía que el silencio se multiplicara. Sus propios movimientos eran lo único que resonaba, un eco apagado que se alargaba demasiado, como si las paredes lo repitieran con cierta demora. Los hombres detrás de él bajaban con cautela. Sus respiraciones agitadas se mezclaban en el estrecho espacio. La escalera parecía interminable. Marcus contaba los escalones mentalmente, pero pronto perdió la cuenta. El descenso se prolongaba más allá de lo razonable para un simple sótano. El haz de la linterna temblaba sobre los muros, descubriendo grietas que se abrían como venas, gotas que se deslizaban por las paredes y caían con un ritmo hipnótico en algún charco invisible. El sonido de esas gotas se convirtió en un compás inquietante, un recordatorio de que el lugar seguía vivo a su manera, respirando en penumbra. Finalmente, tras una curva que estrechó aún más el pasadizo, la escalera desembocó en un corredor. El techo era bajo y obligaba a caminar ligeramente encorvados. El aire estaba tan frío que se formaba vaho al exhalar, y las luces de las linternas arrancaban destellos brillantes en las partículas de humedad que flotaban suspendidas. El suelo de cemento estaba resbaladizo, y cada paso levantaba un eco que se deslizaba hacia adelante, como si alguien invisible los esperara más allá. Al final del corredor, una nueva puerta se alzaba frente a ellos. No era de hierro corroído como la primera, sino de acero grueso, con bisagras enormes que se inclinaban bajo su propio peso. Lo más perturbador eran las marcas de soldadura en los bordes. Alguien había intentado sellarla con fuego, fundiendo metal para que nunca se volviera a abrir. Marcus se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza. La linterna iluminaba aquellas cicatrices en la superficie, y en ellas podía imaginar el miedo o la determinación de los hombres que, décadas atrás, habían decidido encerrar lo que hubiera allí dentro. Se acercó y pasó los dedos por el borde oxidado de una de las bisagras. El frío del acero le penetró la piel como una quemadura helada. Detrás de él, uno de sus compañeros murmuró con voz quebrada: «¿Ves? Esto no es para nosotros. Si lo sellaron así, sería por algo. Tenemos que irnos, Marcus. Tenemos que olvidarlo». El jardinero no respondió de inmediato.
Estaba atrapado en un combate interior. Cada fibra de su ser le decía que debía retroceder, subir las escaleras y dejar aquel secreto enterrado para siempre. Pero otra voz, más fuerte, más íntima, lo empujaba hacia adelante. Era la voz que le había hecho aceptar el trabajo, la que lo había llevado a descubrir la primera puerta. Era la certeza de que su vida había cambiado en el instante en que el machete chocó con el metal oculto bajo la tierra. La bisagra superior estaba suelta, corroída por la humedad, y la puerta se hallaba entreabierta, apenas lo suficiente para dejar escapar un hilo de aire aún más frío. A través de esa rendija emanaba un olor distinto, más penetrante, una mezcla de polvo añejo y algo indefinible, un tufo que recordaba a la descomposición. Marcus tragó saliva. El haz de la linterna se coló por la grieta, pero apenas reveló sombras y polvo en suspensión. Reuniendo todo su valor, apoyó la mano en el borde de acero y empujó. La puerta se resistió con un gemido grave, un sonido áspero que reverberó en el pasillo como un rugido contenido. Los hombres detrás retrocedieron instintivamente, sus linternas temblando en la oscuridad. Marcus apretó los dientes y volvió a empujar, esta vez con ambas manos. Poco a poco, el acero cedió. El chirrido metálico era tan fuerte que parecía arañar el oído interno, y en cada segundo de aquel movimiento se sentía como si algo profundo, algo que no debía ser liberado, se despertara. Cuando la abertura fue suficiente, Marcus alzó la linterna y dirigió el haz hacia el interior. Lo primero que vio fue polvo, partículas que flotaban densas como una neblina, agitadas por el aire que ahora circulaba libremente. Luego, formas indefinidas comenzaron a dibujarse en la penumbra, estantes alineados, mesas cubiertas de objetos, paredes de cemento que se perdían en la sombra. El corazón le dio un vuelco. No era una tumba, ni un simple sótano. Era algo mucho más grande. «Dios mío», susurró uno de los hombres a su espalda, incapaz de contenerse. El tono de su voz era mezcla de horror y asombro. Marcus no apartó los ojos de la oscuridad. Sus piernas parecían de piedra, su respiración entrecortada. Sabía que al cruzar ese umbral, su vida quedaría dividida para siempre en un antes y un después. Avanzó un paso. La linterna iluminó una mesa cercana, y sobre ella los restos de papeles amarillentos, deshechos por la humedad, que crujieron al menor roce del aire. Un segundo paso, y las sombras revelaron un estante repleto de cajas metálicas, cada una marcada con símbolos desvaídos que parecían advertencias. Un tercer paso, y el silencio lo envolvió por completo, más denso que nunca, como si la tierra misma contuviera la respiración. Detrás de él, los hombres titubeaban. Uno de ellos dijo con voz temblorosa: «Marcus, no sigas, esto no es para nosotros». Pero el jardinero ya había cruzado el límite. La oscuridad lo envolvía, y el haz de su linterna apenas arañaba la superficie de un misterio que llevaba décadas oculto. No había marcha atrás. El descenso había terminado. Ahora, lo que aguardaba frente a ellos no era solo un sótano, sino un mundo enterrado, un secreto que empezaba a revelarse y que nadie podría volver a encadenar. El aire que escapaba del interior de la cámara era más frío y más denso que el del corredor, como si perteneciera a otro tiempo, a una atmósfera que había quedado atrapada durante décadas. Marcus mantuvo la linterna en alto y dio un paso adentro, seguido por el eco tembloroso de los pies de dos de sus compañeros que, a pesar del miedo, no se atrevían a dejarlo solo. El haz de luz se abrió camino en la penumbra, atravesando una nube espesa de polvo que danzaba como un enjambre de insectos invisibles, perturbados por la irrupción de visitantes indeseados. La primera impresión fue de silencio absoluto, un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. Ni el goteo del agua ni el roce de la brisa se escuchaban allí, solo el pulso acelerado de sus corazones y el crujido de las suelas sobre el suelo de cemento. La cámara era enorme, más de lo que se podía adivinar desde la estrecha escalera. Las paredes de hormigón se extendían hacia arriba y hacia los lados, perdiéndose en la sombra, mientras estanterías metálicas, cubiertas de polvo y óxido, se alineaban como los pasillos de una biblioteca abandonada. Marcus dirigió la linterna hacia la primera estantería, y lo que vio lo hizo estremecer. Cajas de madera apiladas, sus etiquetas casi borradas por el tiempo,
Llevaban fechas de los años 60 y 70, números en serie y advertencias en letras descoloridas. Extendió la mano y tocó una de ellas. La madera se deshizo bajo la presión de sus dedos, pero dentro aún se distinguían paquetes envueltos en papel encerado, sellados con cinta quebradiza. Tiró suavemente de uno y lo abrió. El sonido del papel al rasgarse fue ensordecedor en aquel silencio. Dentro encontró documentos cuidadosamente atados con cuerda. El olor a humedad y tinta vieja lo envolvió. Desató el paquete y desplegó las hojas. Estaban cubiertas de líneas mecanografiadas, nombres y cifras, listas de embarques, sellos oficiales y firmas ilegibles. No entendía por completo el alcance de lo que tenía delante, pero presentía que no eran simples inventarios. Aquellos papeles respiraban secretos, transacciones ocultas que nunca habían sido destinadas a ojos como los suyos. ¿Qué es todo esto?, susurró uno de los hombres a su espalda. Su voz resonó en la cámara como si hubiera gritado. Marcus no respondió. Pasó la luz hacia una mesa cercana. Sobre ella descansaba un magnetófono antiguo, cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía una reliquia arqueológica. A un lado había carretes de cinta, perfectamente alineados, cada uno con fechas y frases cortas escritas a mano. Reunión Puerto 1964, Operación Este, entrega nocturna. Marcus se inclinó y acarició con la yema de los dedos una de esas etiquetas. Imaginó voces atrapadas en esas cintas, conversaciones de hombres que habían tramado negocios a espaldas del mundo, grabadas para no ser olvidadas y luego enterradas para no ser descubiertas. En otra mesa descansaban fotografías en blanco y negro, amarillentas por el tiempo. Marcus levantó la primera que encontró. En ella aparecían dos hombres trajeados, estrechándose la mano frente a una fila de cajas idénticas a las que lo rodeaban. En el fondo se veía un muelle y la silueta oscura de un barco. Tomó otra, soldados sonriendo frente a aviones de carga. Otra más mostraba a políticos brindando en un salón, rodeados de carpetas y maletines. Cada imagen era un fragmento de un relato oculto, piezas de un rompecabezas que revelaba alianzas, armas, dinero y poder. Marcus sintió que una presión le apretaba el pecho. El lugar no era un simple refugio contra tormentas o un almacén de provisiones. Era un archivo clandestino, un santuario de secretos enterrados bajo la tierra de un hombre que había tenido demasiado que ocultar. El sudor le corría por la frente, frío a pesar del gélido aire. «Esto es peligroso, Marcus», dijo el más viejo de sus compañeros tragando saliva. «No deberíamos estar aquí. Mira esas fotos, esos papeles. No son cosas para nosotros». Pero Marcus apenas escuchaba. El haz de su linterna había alcanzado el fondo de la sala, donde una verja de hierro cerraba un espacio adicional. Se acercó y con esfuerzo logró moverla. El chirrido metálico fue insoportable, como un alarido prolongado. Más allá de la verja se alineaban estantes distintos a los anteriores. Allí no había documentos ni fotografías, sino contenedores metálicos. Casi todos estaban sellados, con símbolos estampados en la superficie. Rombos con números, dibujos de calaveras, signos extraños que advertían de peligros químicos. Algunos bidones estaban intactos, pero otros mostraban signos de corrosión. De uno de ellos, un líquido oscuro goteaba lentamente, acumulándose en un charco viscoso que desprendía un olor acre, tan fuerte que Marcus instintivamente se cubrió la nariz con la manga. Los hombres retrocedieron de inmediato. Uno lanzó un juramento y se llevó la mano a la boca, como si el simple olor pudiera envenenarlo. Marcus, en cambio, permaneció de pie, observando aquel arsenal tóxico con una mezcla de miedo y fascinación. De pronto comprendió el motivo de las soldaduras en la puerta anterior. Alguien no solo quiso mantener intrusos fuera, sino encerrar lo que allí abajo se guardaba. El jardinero dio un paso atrás, el corazón latiéndole con violencia. Se giró hacia sus hombres y vio en sus ojos el reflejo del pánico. Ellos esperaban que diera la orden de salir corriendo, que aceptara que aquello superaba todo límite. Sin embargo, Marcus sentía que aún no había visto todo. En un rincón, casi oculto por el polvo, distinguió un baúl de metal adornado con remaches de bronce. Se acercó lentamente, cada paso resonando como un golpe de tambor en la sala.
Se agachó y abrió la tapa. Dentro encontró documentos distintos a los anteriores. Tomos encuadernados en cuero, con sellos en relieve, emblemas de familias poderosas, escudos de empresas y de clanes con influencia internacional. Cada página hablaba de herencias, propiedades y vínculos secretos entre magnates y políticos. Era el mapa de un poder oculto, tejido como una telaraña que se extendía más allá de las fronteras. Marcus cerró los ojos un instante, abrumado por la magnitud del hallazgo. Comprendió entonces que la mansión en ruinas, con sus ventanas clausuradas y su jardín devorado por la maleza, no era solo un lugar abandonado. Todo había sido un disfraz, un velo para proteger la verdadera herencia del dueño. Allí, bajo la tierra, se encontraba su legado: armas, veneno, dinero, secretos y la memoria oscura de una época que había intentado ocultarse tras los muros del olvido. El olor acre se hizo más intenso, y Marcus supo que no podían permanecer demasiado tiempo en aquel lugar. La corrosión de los bidones significaba un riesgo real, pero al mismo tiempo, el peso de la responsabilidad lo aplastaba. Si salía y guardaba silencio, dejaba un peligro enterrado que algún día podría desatarse. Si hablaba, expondría secretos que tal vez los poderosos preferían que siguieran ocultos. La linterna parpadeó de repente y por un instante quedaron sumidos en la penumbra total. Marcus sintió que la oscuridad lo abrazaba, que lo rodeaban los fantasmas de aquellos hombres de traje, de aquellos soldados sonrientes, de las sombras que habían habitado la cámara en otra época. Cuando la luz volvió, nada había cambiado. Los estantes seguían allí, las fotos, los documentos, los barriles rezumando su veneno silencioso. Pero Marcus ya no era el mismo. Había cruzado una frontera invisible. Sus compañeros lo jalaban del brazo, urgidos por el miedo. «Tenemos que salir, Marcus. Ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde». El jardinero asintió con un gesto breve. Guardó una última mirada al baúl, a las cajas y a las sombras, y se volvió hacia la salida. Sabía que, aunque abandonara aquel lugar, no podría desprenderse nunca de lo que había visto. El búnker lo había marcado. El secreto ya estaba dentro de él, tan impregnado en su memoria como el olor metálico que le ardía en la garganta. Avanzaron de regreso hacia el pasillo, con pasos apresurados y torpes. La puerta de acero se cerró a sus espaldas con un gemido lento, como un suspiro resignado. Subieron la escalera en silencio, con el eco de sus respiraciones rebotando en las paredes húmedas. Cuando finalmente emergieron al jardín, la luz del día los envolvió con violencia, como si hubieran salido de otro mundo. El aire libre, cálido y perfumado de hierba, los golpeó en el rostro, y por un momento todos respiraron con ansiedad, como náufragos que alcanzan la superficie. Marcus se quedó quieto, observando la puerta abierta en el costado del montículo. El hierro oxidado brillaba bajo el sol poniente como una herida abierta. Sabía que no podían dejarla así, pero tampoco sabía cómo cerrarla. El secreto había despertado, y aunque lo cubrieran de tierra y raíces, ya nada volvería a ser igual. La luz del atardecer bañaba el jardín cuando Marcus y sus hombres salieron por fin de aquel agujero. El aire libre, húmedo y cargado de aromas conocidos, les pareció casi un regalo después de la opresión del subsuelo. Pero el alivio no duró mucho. Todos permanecieron de pie frente a la puerta abierta, respirando con dificultad, en silencio, como si esperaran que de un momento a otro el hierro oxidado volviera a cerrarse por sí solo y borrara lo que habían visto. El sol descendía lentamente tras la silueta de la mansión, y sus ventanas clausuradas reflejaban destellos rojos como ojos encendidos que vigilaban en silencio. Los hombres se miraban entre sí, algunos con el rostro pálido, otros con una expresión de incredulidad. Uno de ellos, el más joven, no pudo contenerse y murmuró: «Esto no debimos abrirlo nunca, Marcus. Esto traerá problemas». Otro asintió con brusquedad, secándose el sudor de la frente. «Allí abajo hay veneno. Hay cosas que no deberían existir. Si alguien lo selló fue porque sabía lo que hacía». Nadie se atrevía a alzar la voz. Incluso el canto de los pájaros parecía haberse apagado. Esa noche, de regreso a su casa, Marcus apenas probó bocado. Se sentó en la mesa de la cocina con las manos apoyadas sobre la madera, los nudillos blancos de tanta tensión.
mientras su esposa lo observaba con una preocupación que él trató de ignorar. Cuando al fin se recostó en la cama, el sueño se volvió imposible. Cerraba los ojos y veía las estanterías interminables, los bidones oxidados que resumaban su líquido corrosivo, las fotografías de hombres que sonreían al lado de cajas idénticas a las que aún descansaban bajo tierra. Escuchaba el chirrido de la verja al abrirse y sentía otra vez aquel aire envenenado entrando en sus pulmones. Se despertó varias veces empapado en sudor, con el corazón golpeando como si hubiera corrido kilómetros. Al amanecer, sin apenas haber dormido, Marcus tomó una decisión. No podía guardar silencio. La corrosión de los contenedores, la fragilidad de los documentos, el olor acre que impregnaba cada rincón del búnker eran pruebas de que aquel lugar no podía permanecer abierto ni mucho menos oculto. Si ellos, simples jardineros, lo habían descubierto casi por azar, ¿quién aseguraba que mañana no lo encontrarían otros, menos cautelosos o con intenciones oscuras? Marcus se vistió despacio, con el rostro marcado por la fatiga, y volvió a la mansión antes que los demás. Se detuvo frente a la puerta abierta y la miró como quien contempla una herida en la tierra, un corte que nunca cicatrizaría. Luego sacó su teléfono y marcó un número que guardaba solo para emergencias. La voz al otro lado lo escuchó en silencio. Marcus habló despacio, sin adornos, describiendo lo que había visto. Los bidones corroídos, los papeles con sellos, las fotografías, las grabaciones. No exageró, pero tampoco suavizó nada. Cuando terminó, hubo una pausa larga. Finalmente, la voz respondió con tono contenido. Manténgase alejado del lugar. Enviaremos a alguien de inmediato. Marcus colgó y guardó el aparato en el bolsillo. Sintió un extraño alivio, como si hubiera pasado un peso a otros hombros, pero en el fondo sabía que aquel peso seguiría acompañándolo. Las primeras patrullas policiales llegaron al mediodía. Los coches se alinearon frente a la verja oxidada, y los uniformados descendieron con gesto grave. Marcus, que esperaba sentado en una piedra, los condujo hasta la entrada. Apenas habían echado un vistazo cuando ya pedían refuerzos. Horas después aparecieron camionetas sin distintivos, de las que bajaron hombres vestidos con trajes de protección, cascos y máscaras. Traían consigo focos, generadores, maletines metálicos y cajas de herramientas. Todo se movía con precisión y rapidez, como si supieran exactamente qué esperar. Marcus se mantuvo al margen, observando desde la sombra de un árbol. Veía cómo rodeaban el montículo, cómo colocaban cintas amarillas para impedir el paso, cómo instalaban focos que inundaron el jardín con una luz artificial y blanca que borraba cualquier vestigio de misterio, aunque no el miedo. Los hombres descendieron por la escalera con linternas potentes, y durante horas se escucharon ruidos metálicos, órdenes secas, pasos que iban y venían desde el subsuelo. Al caer la tarde, una caravana de vehículos militares entró en el terreno. Camiones cubiertos, jeeps con insignias discretas, y detrás un vehículo blindado del que descendieron hombres con uniforme de una unidad de desactivación de explosivos. Marcus tragó saliva al verlos. Aquella presencia era una confirmación de lo que ya intuía. El búnker no solo guardaba papeles viejos, sino materiales lo bastante peligrosos para justificar una operación de ese calibre. Uno de los oficiales se acercó a él. Le hizo preguntas rápidas. ¿Cómo había descubierto la puerta? ¿Quién estaba con él? ¿Si había tocado algo? Marcus respondió con la mayor claridad posible, describiendo cada paso, desde el machetazo inicial contra el metal oculto hasta el momento en que encontró el baúl con los documentos. El oficial lo escuchaba sin interrumpir, anotando en una libreta con rostro impasible. Cuando terminó, asintió y le indicó que debía permanecer disponible para más interrogatorios. Luego se alejó sin más explicaciones. Mientras los especialistas trabajaban, Marcus observaba cómo sacaban cajas envueltas en plástico, bidones sellados en contenedores especiales, documentos guardados en maletines herméticos. El bidón que él había visto resumando líquido fue retirado con una delicadeza que helaba la sangre. 3 hombres lo levantaron entre protecciones, lo envolvieron en capas sucesivas y lo depositaron en un vehículo blindado. Cada movimiento era acompañado por gestos graves, como si un solo error pudiera provocar una catástrofe.
El jardín, que hasta hacía unos días no era más que un amasijo de maleza y estatuas cubiertas de musgo, se había transformado en un escenario de operaciones militares. Las luces, los uniformes, los vehículos y los rostros tensos lo convertían en un lugar ajeno, en el que Marcus ya no se reconocía. Poco después llegaron también personas de otro tipo: trajes oscuros, corbatas discretas, carpetas bajo el brazo. No llevaban uniforme, pero su presencia imponía tanto como la de los soldados. Historiadores, investigadores, agentes de gobierno. Se inclinaban sobre mesas improvisadas, desplegaban documentos, murmuraban entre sí con un lenguaje técnico que Marcus apenas entendía. Escuchaba palabras sueltas: financiación, operaciones extranjeras, contactos políticos. Su tono era clínico, frío, pero el peso de lo que decían lo aplastaba. Algunos de ellos se acercaron a Marcus en un momento de calma. Una mujer de mediana edad, con gafas y expresión cansada, le habló con cierta humanidad en la voz. Le explicó que ya habían identificado al antiguo dueño de la propiedad. No se trataba de un rico excéntrico, como se rumoreaba, sino de un magnate con conexiones profundas en las industrias del acero y el petróleo. Un hombre que había tejido sus negocios en la sombra durante los años más tensos de la Guerra Fría. Había financiado operaciones secretas, negociado con políticos corruptos, traficado con armas y recursos, y al mismo tiempo se había asegurado de que todo quedara registrado, no por transparencia, sino por control. El búnker era su legado, su arca oscura, destinada a garantizar que, aún después de su muerte, nada de lo suyo desapareciera sin dejar huella. Marcus escuchaba en silencio, con los brazos cruzados, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su pecho. Había intuido el peso del descubrimiento, pero no hasta ese punto. Comprendió entonces que lo que había encontrado no solo era un peligro químico, sino una herida abierta en la historia. La noche cayó, pero el jardín permanecía iluminado por focos potentes. Los hombres seguían entrando y saliendo del búnker, cargando cajas, revisando papeles, marcando con etiquetas cada hallazgo. Marcus se sentó en el césped húmedo, exhausto, mientras observaba aquel despliegue. Pensó en su machete, en el gesto tan simple que lo había llevado hasta allí. Un golpe contra una raíz, el sonido de un metal bajo tierra. ¿Cómo podía un gesto tan común abrir una puerta hacia un abismo tan profundo? Cuando los primeros periodistas aparecieron en la verja, con cámaras y micrófonos, Marcus supo que su vida ya no volvería a ser la misma. Los flashes iluminaban su rostro, y su nombre corría de boca en boca como el del hombre que había descubierto el secreto más oscuro de un magnate olvidado. La multitud lo señalaba, lo llamaba héroe, lo llamaba testigo, pero él no sentía orgullo, solo un cansancio inmenso y la certeza de que había cruzado un umbral del que no podía regresar. En el fondo del jardín, la puerta oxidada seguía abierta como una boca hambrienta. Aunque ahora estaba rodeada de soldados y luces, Marcus sabía que aquella herida no se cerraría nunca, ni en la tierra ni en su memoria. Durante los días que siguieron, el nombre de Marcus apareció en cada periódico, en cada noticiero de la televisión, en la radio y hasta en las conversaciones de las calles. La historia del humilde jardinero que había descubierto un refugio secreto cargado de documentos, fotografías y sustancias peligrosas se convirtió en una especie de leyenda moderna. Los periodistas se agolpaban frente a su casa, con cámaras preparadas y micrófonos extendidos, esperando cualquier palabra suya. Al principio lo abordaban con sonrisas y frases aduladoras, llamándolo el hombre que sacó a la luz la verdad. Pero pronto las preguntas se hicieron más incisivas, más duras, como si sospecharan que él ocultaba algo. Marcus soportaba esa atención con un malestar creciente. Nunca había buscado fama, y mucho menos una fama de esa naturaleza. No era un héroe ni un investigador. Era un trabajador que había seguido su instinto y su deber. Pero cuanto más trataba de mantenerse en silencio, más alimentaba la curiosidad y la desconfianza de los demás. Los vecinos lo miraban de otra forma, algunos con admiración, otros con recelo, como si de pronto se hubiera convertido en alguien diferente, alguien marcado por un secreto demasiado grande. En los comercios lo reconocían y le hacían preguntas incómodas.
Había quienes lo felicitaban y quienes, en cambio, apartaban la vista, como si temieran contagiarse de aquella sombra que ahora lo acompañaba. Las autoridades no lo dejaban tranquilo. Una y otra vez lo citaron para interrogarlo. En salas frías, con lámparas demasiado brillantes, hombres de traje y corbata le pedían que repitiera hasta el cansancio cómo había encontrado la puerta, quién estaba con él, qué había tocado, qué había visto. Sus respuestas eran siempre las mismas, sencillas, directas, pero los rostros de los interrogadores permanecían imperturbables, como si buscaran en sus palabras una grieta, un detalle que lo delatara. Había momentos en que Marcus sentía que lo trataban no como a un testigo valioso, sino como a un sospechoso que debía justificar su propia existencia. Por las noches, cuando lograba volver a su casa, el verdadero tormento lo esperaba en la oscuridad. Apenas cerraba los ojos, los sueños lo arrastraban de regreso al búnker. Caminaba otra vez entre estanterías cubiertas de polvo, veía los barriles corroídos rezumar líquidos oscuros, escuchaba los pasos de hombres invisibles moviéndose detrás de él. A veces soñaba que las estatuas del jardín, aquellas figuras de mármol devoradas por la hiedra, cobraban vida y lo seguían con miradas vacías, acusadoras. En otras ocasiones, la puerta de acero se abría por sí sola en sus pesadillas, y de ella emergía un aliento helado que lo envolvía hasta despertarlo empapado en sudor. Su esposa intentaba reconfortarlo, pero la distancia entre ellos se hizo más grande cada día. Ella no entendía del todo lo que ocurría. Solo veía a un hombre distinto, con los hombros cargados por un peso invisible. Marcus se volvía cada vez más silencioso, más huraño. Apenas probaba bocado en las comidas, y cuando ella le preguntaba, él respondía con frases cortas, incapaz de explicar lo que sentía. ¿Cómo contarle que la tierra misma parecía haberse transformado bajo sus manos, que ya no podía confiar en la inocencia de la naturaleza que siempre lo había salvado? Los días se desdibujaron en una rutina extraña. Periodistas que lo acosaban, funcionarios que lo interrogaban, sueños que lo atormentaban. Al mismo tiempo, el gobierno tejía su propia narrativa. Discursos oficiales presentaban el hallazgo como un acto de vigilancia y transparencia. Se hablaba de justicia, de sacar a la luz los crímenes del pasado, de iniciar reformas y procesos de investigación. Los rostros en la televisión sonreían con solemnidad, asegurando que todo sería esclarecido. Marcus, viéndolos desde su pequeño salón, comprendía otra cosa. La verdad, como la había visto allí abajo, era demasiado vasta y peligrosa para que alguien la mostrara en su totalidad. Lo que estaba ocurriendo no era un desvelamiento completo, sino un nuevo encierro, esta vez bajo la forma del discurso controlado y de los archivos clasificados. Una tarde, incapaz de soportar la presión, Marcus decidió volver a la mansión. Se presentó en la verja, custodiada ahora por soldados armados, y pidió permiso para acercarse. Los guardias lo reconocieron de inmediato, y tras unos minutos de conversación, le permitieron pasar hasta cierto punto. Marcus caminó por el sendero que tantas veces había recorrido con el machete en la mano. El jardín ya no parecía el mismo. Los focos lo iluminaban incluso de día. Las cintas de advertencia marcaban zonas de acceso restringido, y las voces de los especialistas resonaban por todas partes. Pero la mansión seguía igual, silenciosa, oscura, con sus ventanas selladas como ojos ciegos. Se detuvo frente al montículo donde había descubierto la puerta. Los focos la bañaban con una luz intensa, y hombres con trajes protectores entraban y salían con cajas que cargaban como si fueran reliquias frágiles. La hiedra, cortada recientemente, ya había comenzado a brotar de nuevo, intentando reclamar el terreno con una obstinación que parecía sobrenatural. Marcus se quedó quieto, observando, y sintió que el suelo bajo sus pies latía como un corazón herido. Un guardia se acercó y le indicó con amabilidad que debía retirarse. Marcus asintió y se alejó lentamente. Mientras caminaba hacia la salida, la certeza lo golpeó. Aunque todo aquel arsenal de secretos fuera transportado a laboratorios, archivos y depósitos seguros, la verdadera herida no podía cerrarse. El pasado había sido arrancado de la tierra y ahora flotaba en el aire, impregnando su vida y la de todos los que lo rodeaban.
Con el paso de las semanas, la atención mediática comenzó a cambiar. Ya no lo presentaban como un héroe, sino como un hombre misterioso que quizás sabía más de lo que decía. Los rumores crecieron, que había tomado documentos antes de llamar a la policía, que había abierto cajas que nunca mencionó, que tenía vínculos con personas influyentes. Marcus leía esas insinuaciones en los periódicos y sentía que su identidad se deshacía. Él, que siempre había buscado refugio en la sencillez de su oficio, ahora era un personaje manipulado por versiones ajenas, un rostro atado a una verdad que nunca se contaría completa. El silencio del jardín lo perseguía incluso en la ciudad. Cuando intentaba volver a su trabajo en otros terrenos, cada raíz que cortaba, cada flor que plantaba, le recordaba que bajo la belleza podía ocultarse la podredumbre. La tierra ya no era un refugio puro, sino un velo que podía esconder horrores. A veces se detenía con la pala en la mano y miraba la superficie húmeda, preguntándose qué otros secretos podría contener, qué otras historias se pudrían bajo la corteza del mundo. Un atardecer, incapaz de resistir la inquietud, volvió una vez más a la mansión. Esta vez se detuvo en la verja, sin pedir permiso para entrar. Los guardias lo miraban con desconfianza, pero lo dejaron estar allí unos minutos. Marcus apoyó las manos en la reja y observó el horizonte. El sol se hundía en un mar de nubes rojas, y el montículo parecía otra vez tranquilo, cubierto de hiedra fresca que se extendía con rapidez, como si quisiera borrar la cicatriz. Por un momento sintió una calma extraña, un respiro dentro del caos. Había entregado el secreto, ya no era suyo, pero comprendía que la marca permanecería siempre en él. Se preguntó cómo había sido su vida antes, cuando el mayor de sus problemas era arrancar la maleza de un jardín olvidado. Esa vida parecía lejana, como si hubiera ocurrido en otra época, a otro hombre. Él ya no era el mismo. Había cruzado una frontera que lo separaba para siempre de la inocencia. La sombra del pasado se había posado sobre él, y aunque intentara escapar, lo seguiría hasta el final. Marcus se giró y emprendió el camino de regreso, sus botas aplastando la grava del sendero. El cielo se oscurecía y el murmullo de los insectos nocturnos llenaba el aire. Sintió el peso de la historia sobre sus hombros, pero también la firmeza de la tierra bajo sus pies. Quizá nunca podría volver a ser el hombre que había sido, pero aún podía caminar, aún podía respirar, aún podía sostenerse en lo único que conocía, la verdad de la tierra, aunque ya supiera que bajo esa verdad podían ocultarse sombras. La mansión quedó atrás, con sus ventanas selladas brillando como ojos apagados en la penumbra. Marcus no volvió a mirar. Sabía que, aunque el lugar se cubriera de nuevo con maleza y silencio, aunque el gobierno archivara cada documento y enterrara cada secreto en oficinas grises, la herida ya no se cerraría jamás. La sombra del pasado lo había tocado y ahora formaba parte de él. No olvides suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias que te dejarán sin aliento. Haz clic y mira el siguiente video, porque lo que vas a descubrir allí es todavía más impactante. Y si este relato te estremeció, compártelo con tus amigos y sorpréndelos con la verdad oculta que jamás imaginaron.